infieles, Él permanece fiel. Él. ¿Ustedes están leyendo conmigo? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Demos gloria a Dios. Gloria al Señor. Siéntese, tenga la amabilidad. Y vamos a mirar un poco. He traído un tema que lo he titulado Su fidelidad versus mi fidelidad. Y vamos a mirar un poco acerca de Dios y del hombre. Y quiero que recordemos que la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Eso es muy importante tenerlo presente cuando vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Amén. ¿Usted cómo miraría este verso? Muchos lo hemos leído y hemos dicho, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y muchos hemos argumentado que nosotros somos infieles, de hecho, por naturaleza. Pero esto de que Dios es fiel a veces nos lleva a conformarnos y creer que Dios tiene que continuar con sus promesas hacia nosotros porque Él es fiel. Pero yo quiero que hoy, con la ayuda del Señor, miremos más bien qué es lo que el Señor está tratando de decir ahí, o el escritor, apóstol Pablo. Porque la fidelidad de Dios no se puede tener en duda. Dios es fiel. No puede ninguno o por ningún motivo la fidelidad de Dios ser cuestionada, ya que no depende de la fidelidad del ser humano, ya que si algo sabe Dios es que el ser humano es cambiante. Dios sabe que el ser humano es cambiante. Dios sabe que el ser humano es desleal, es muy emocional, es muy dado a las circunstancias del momento. Dios sabe y ha sabido siempre eso de nosotros. ¿A usted qué piensa? ¿A Dios lo tomará por sorpresa nuestra infidelidad? ¿Será que para Dios es una sorpresa que nosotros, cuando estamos contentos, hablamos bien de Dios, pero cuando estamos pasando una angustia hasta nos atrevemos a hablar mal de Dios? Ayer estuve visitando una señora y resulta que la señora en su tierra, ella es de Montería, hace 2 años le mataron a su hijita de más o menos 29 añitos. Y ella lleva 2 años y ella, ayer que fuimos, ella nos confesaba que ella se apartó. Ella era una hermana pues bautizada y fiel en la iglesia. Y ella dice, yo me aparté ese día cuando mi hija se murió. Y ella decía, porque para mí era tan duro ver a mi hija en la UCI. Y yo diciéndole, Señor, deme otra oportunidad, Señor, esto. Y ella oraba y que iba al baño y se arrodillaba en el baño, que en toda parte. Entonces ella dice que cuando llegó el momento que le dijeron su hija se murió, ella dice que ella le dijo a Dios, usted me la quitó, y empezó a pelear con Dios. Y ella ayer, después de 2 años, seguía llorando y ella decía que Dios se la había quitado. Pero luego ella me decía, yo he ido entendiendo que no fue Dios. Pero yo le decía a ella, ¿sabe qué es lo bueno de Dios? Que Dios sabe el dolor que usted tenía. Y que Dios no nos trata como nosotros lo tratamos. Amén. Dios sabe que nosotros en las buenas somos unos y en las malas somos otros. Amén. Pero pensando en esto, pensando en que Dios nos conoce, de hecho hay un salmo que dice que Él conoce nuestra condición. ¿Y de qué se acuerda? De que somos polvo. Él sabe eso. Nosotros ni siquiera hemos pensado y Él ya sabe que vamos a pensar. No nos hemos sentado y ya sabe cuándo nos vamos a parar. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Entonces, hablar de Dios es hablar
de alguien que nos conoce a nosotros y que sabe cómo actuamos nosotros. Sabe que en el momento de la angustia muchas cosas tienden a cambiar. Ahora, ¿qué nos ayuda a nosotros? Que Jesús fue un hombre como nosotros. ¿Sí creen eso o no? 100% hombre y 100% Dios. Eso creemos nosotros. Y se acuerdan de Jesús en el Getsemaní. Dice que era tanta su angustia, y pudiéramos llamarlo casi miedo, que él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no quería lo que le venía, pero él entendió a qué había venido y el propósito, y él luego tiene que reconocer: y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice: y vino un ángel y le fortaleció. ¿Por qué? Porque él sabe nosotros cómo sentimos. Cuando somos tentados, él nos conoce, él nos entiende, porque él también fue tentado. La fidelidad de Dios no es emocional. Eso es la ventaja de Dios, o la ventaja para nosotros. Es que a Dios no le cambian las emociones, sino que Él es fiel por naturaleza. En su esencia Él es fiel. Y el texto dice: y Él no puede. Vamos con esa frase, al no decirle a Dios que no puede, al que todo lo puede. Imagínense al Todopoderoso, y Él dice: Él no puede. Hay algo que Dios no puede, y es negarse a sí mismo. O sea, es su naturaleza, es su esencia, eso es lo que Él es. Dios realmente es fiel, seamos nosotros fieles o no seamos fieles. Amén. Y estaba mirando algo que me llamó mucho la atención. Voy a invitarle a que miremos Génesis capítulo 9, del verso 8 al verso 17. No sé si usted ha pasado por ahí leyendo y le ha llamado la atención esto. Génesis capítulo 9, verso 8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Escuche esto: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco, ¿sí sabe cuál es el arco? Mi arco, o sea, el arco iris que nosotros llamamos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la tierra. Verso 16: estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y el verso 17: dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Usted qué saca de ahí?
Hay una frase que se repitió muchas veces. ¿Cuál sería? ¿Cómo les parece? Una vez por allá, el chavo, cuando decían, es que yo y él, ¿qué decían? Ustedes decían que el burro por delante pateaba, y a nosotros nos enseñó, nunca diga mí, o yo y ella. ¿Cómo se dice? Yo. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué dice entre mí y tú? Lo que yo quiero que dejemos claro es que aquí en ese pacto Dios no pone adelante al hombre, sino que Él establece el pacto entre mí y vosotros. Y parece que gramaticalmente es una locura, pero lo que Él en sí quiere resaltar ahí es que aunque el hombre falle, Él se sostiene. ¿Creen ustedes? Yo pienso, yo no sé si de pronto estoy equivocado, yo creo que nosotros somos más malos que esa generación. Créanlo. Uno, eran más poquitos. Mientras más gente, más pecado. ¿Creen ustedes que nosotros mereceríamos más que ellos ser destruidos? Claro. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque ese pacto lo firmó Él. El responsable de ese pacto es Él. Entonces yo me puse a preguntar ¿por qué eso? O sea, Dios, ¿por qué se metió Él ahí? O si fue que se equivocaron los traductores. Porque a nosotros nos enseñaron que siempre poníamos a la otra persona, el hermano y yo, mi familia y yo, ¿cierto? Es lo normal. Pero esa expresión entre mí y ti, porque hay otras versiones que dicen así, usada por Dios particularmente en Génesis 17, enfatiza su soberanía al iniciar una alianza. O sea, es lo que quiere decir es, vea, este pacto no lo va a romper nadie, porque yo soy el que lo establezco. Esa es una garantía que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, y es todavía hoy, después de casi más o menos hablando de 4.000 años, todavía el arco iris sale. ¿Verdad o mentiras? Y eso no lo dijo por allá hace unos días, hace muchos siglos, muchos. Y todavía entonces quiere decir que Dios cuando ve el arco, Dios, Él dice cuando vea el arco, me acordaré del pacto. Entonces, esta mañana tenemos una bendición, y es que aunque a nosotros nos enseñaron que primero el otro, hoy podemos decir que Dios establece un pacto donde Él está dispuesto a sostenerlo hasta el final, y que nosotros le hemos fallado muchas veces, pero Él sigue siempre diciendo, aquí sigue en pie el pacto, porque yo no puedo negarme a mí mismo. Eso es muy importante tenerlo presente, porque aquí existe algo que es la soberanía de Dios. ¿Alguien sabe qué es ser soberano? Alguien soberano es el que hace lo que Él quiere. Él manda. Él hace un pacto, y en la soberanía divina, en su poder hacer lo que Él quiere, al decir entre mí, o sea Dios, y ti, el hombre, se subraya que es Él quien propone, establece y garantiza el pacto. Escuche, no es una negociación de igual a igual. Qué bueno poder decir en esta mañana que tenemos un Dios que se sostiene en lo que nos da. No sé si usted ha mirado lo que dice Hebreos 12:28. Cuando usted lee Hebreos 12:28, hay una garantía, y el escritor a los Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. O sea, lo que Dios nos ha prometido sigue fiel, sigue, pudiéramos decir, a esperas. Qué triste sería que Dios nos dijera, estoy preparando un lugar para ustedes, como dijo en San Juan capítulo 14,
y que después diga, ya me aburrí, hoy amanecí aburrido, no le voy a hacer nada. O que Él nos dijera que un día viene por la iglesia y que cuando nos manejemos mal diga, ya no voy a ir. O que nuestra vida condicionara eso. Algunos nos atrevemos a decir que el Señor no ha venido porque falta gente por salvarse. Y otros dicen que Dios no ha venido porque en la iglesia todavía hay gente por arrepentirse. Pero hermano, el Señor va a venir cuando Él quiera. Porque lo que el Señor prometió era que un día Él iba a venir. Y si algo tenemos que tener claro es que Él viene. ¿Creen ustedes que Él viene? El escritor a los hebreos dijo, no pierdan vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y los que retroceden no lo agradan. Es necesario que nosotros entendamos que su fidelidad es eterna, pero que también exige de nosotros fidelidad. Entonces, a lo que voy con esto, hermanos, es que muchos hemos tratado de decir que este texto de segunda de Timoteo capítulo 2 verso 13 lo que hace es que obliga a Dios a cumplirnos a nosotros en cosas donde nosotros tenemos responsabilidad de ser fieles. ¿Sí me escucharon? No quiere decir que porque Dios es fiel por naturaleza tenga que darnos a nosotros todo lo que nosotros ya no merecemos. Él en su esencia es fiel y eternamente fiel. Pero también la palabra del Señor enseña que nosotros debemos de vivir bien. Por ejemplo, Salmos capítulo 101, perdón. Cuando usted mira ese verso 3, el verso 2, el verso 3, nos está hablando del que anda en el camino de la perfección. Se necesita gente, verso 2. Amén. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, dice el salmista. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Verso que sigue. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Si alguien quiere andar cerca de Dios, debe ser fiel a Dios. La fidelidad de nosotros no es opcional. Nosotros también tenemos la obligación de ser fieles a Dios. ¿O qué dicen ustedes? Si queremos ver las bendiciones de Dios, si queremos encontrar las promesas de Dios, tenemos que serle fieles a Él. Tenemos que buscar lo que la palabra de Dios nos lleva a entender. Y es algo, mire, la fidelidad no se mide por términos emocionales. Yo no puedo ser fiel cuando estoy contento. Y no puedo ser infiel cuando estoy aburrido. Yo debo ser fiel siempre. En la abundancia y en la escasez. Decía alguien que la fidelidad está atada al amor. Y decía, si alguien ama, es fiel. ¿Será verdad o no? Si yo amo a Dios, le soy fiel a Dios. Si yo amo a mi familia, le soy fiel a mi familia. Si yo amo a la iglesia, soy fiel a la iglesia. Si yo amo a mi esposa, soy fiel a mi esposa. Amén. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias. Por ejemplo, la hermana nos decía eso, esa enfermedad, ese problema fue el que me alejó. Y bueno, uno valora que al menos ella ya está reconociendo que no fue Dios.
Pero qué rico esta mañana poder decirle al Señor: ni las circunstancias, ni las enfermedades, ni los problemas me van a separar de mi fidelidad a Dios. Porque nosotros hicimos un compromiso de fidelidad, ¿o no? ¿Usted se le olvidó? Nosotros un día le hicimos un compromiso a Dios. Y es tanto, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, ni siquiera Dios nos ofreció cosas bonitas. Bueno, hay gente que le ofrecieron, y hay iglesias donde le ofrecen a la gente: si usted se entrega, usted va a ser rico. Si usted da esto, se le multiplica. Pero a nosotros personalmente, a mí nunca me dijeron eso. A mí me dijeron antes, vas a encontrar camino de espinos, pero el Señor los convertirá en rosa. A mí me enseñaron que seguir a Jesús traía muchos peligros, pero también me enseñaron que Él era mi protector. A mí me enseñaron que aún mi familia, mi mamá y muchos me iban a dejar, pero luego me dijo: que tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Muchos se olvidarán de ti, pero Él me dijo a través de su palabra: aunque la que te dio a luz se olvidare de ti, yo nunca me olvidaré. A mí no me pintaron un camino de rosas, pero yo le dije al Señor: prometo serle fiel hasta el día en que me muera, o hasta el día que usted venga por la iglesia. Eso no, hermano. Y muchos en el camino le hemos fallado a Dios. Muchos se han ido de la iglesia, se han ido a pecar, muchos han hecho muchas cosas. Pero ¿saben qué es lo bonito de esto? Que aunque nosotros hayamos fallado y hayamos violentado lo que le prometimos, Él sigue ahí esperando. Oiga, tremendo Dios, ¿cierto? El único que nos espera es Dios. Y por ahí hay una historia que todos conocemos, y es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo lo que ningún hijo deberíamos de hacer: desearle la muerte a su padre, quedarse con la parte de la herencia anticipada, ir a botar lo que a su papá le generó mucho esfuerzo. Y la historia es la historia del hijo pródigo, pero realmente aquí lo importante o lo resaltante no es el hijo. Porque el hijo hizo, dañó, hizo de todo, botó lo que a su papá le valía. Lo grande de esta historia es que hubo un papá siempre en la ventana, o no sé si en el balcón, siempre mirando hacia el camino y diciendo: en cualquier momento viene. Eso es fidelidad. Eso es saber que aunque el otro se equivocó, eso es lo lindo de Dios. Yo no sé cuántas veces a ustedes le ha funcionado que Dios sea fiel. Sí, algún día le ha funcionado. Algún día lo fuimos, algunos se fueron, hicieron y pensaron muchos: ya no tengo opción. Pero el Señor seguía mirando el camino y diciendo: Él ya viene. Él ya viene, Él ya viene. Y de pronto usted por ahí en una olla de vicio o en un lugar de alcoholismo, y Él diciendo: ya viene, y seguía mirando. Y hubo un día en que vio la silueta, yo no sé, pero uno conoce a sus hijos, y yo me imagino que Él lo vio desde la vez: ese es mi hijo. Y salió corriendo, no caminando, corriendo, y tampoco lo regañó. Ese muchacho traía un discurso preparado. Cuando estaba ya con los cerdos, dijo: me levantaré. O sea, organizó la predicación. Me levantaré e iré, buscaré a mi padre, le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y él llevaba, yo me lo imagino, este mensaje: con esto voy a lograr algo. Pero cuando su padre lo abrazó, no lo dejó decir el discurso, sino que le dijo a los sirvientes: ropa nueva, zapatos nuevos, anillo nuevo, y maten el mejor becerro, porque mi hijo se había muerto y ha vuelto a la vida. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos ha esperado. Nos ha esperado. Y según algunos contextos dicen que a ese muchacho lo único que le merecía era la muerte. De hecho, el único que podía librarlo de eso era el papá.
Si el papá llegaba antes y lo cubría con su manto, nadie podía hacerle daño. Qué bueno saber esta mañana que le hemos fallado a Dios, pero que Dios siempre nos ha venido y nos ha abrazado y nos ha dicho, aunque fuiste infiel, yo no puedo negarme a mí mismo, yo te sigo amando con amor eterno. Entonces la fidelidad de Dios para nosotros es una bendición. Y Dios sabe que no es mitad y mitad. Yo pongo y usted pone. Sino que Él tiene algo tan claro, y es que nosotros siempre estaremos prestos a fallar. Y fallamos en todos los aspectos. Y le damos la espalda a Dios todo el tiempo. Pero qué rico poder decir hoy que aunque nuestra conducta a veces no ha sido la mejor, hoy tenemos tiempo de volver a Dios y aprovechar su misericordia y su fidelidad. Es importante entender que yo, al venir a Jesús, al volver a su fidelidad, necesito tener una fidelidad ferviente. Yo necesito mantener mi fervor en Dios. Mientras uno más se aleje de Dios, le será más difícil ser fiel. Cuando una persona empieza a dejar de congregarse, está corriendo un grave peligro. Y el escritor dice, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre. Cuando uno empieza a ver el dinero como algo más importante que Dios, también corre muchos riesgos. Y usted ve al escritor diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por esta razón muchos se han desviado. Cuando una persona empieza a mirar la iglesia como una opción nada más, empieza su vida cristiana a enfriarse. Y entonces muchas cosas de las que antes no hacíamos, empezamos a hacerlas. Pero eso es producto de mi lejanía de Dios. Pero cuando usted mira, yo le voy a mostrar unos textos muy importantes. Hechos capítulo 11, verso 21 al verso 23. Hay una versión, no sé si ustedes la tengan ahí, y es la Reina Valera contemporánea, no sé si de pronto la tengan ahí. Pero me llama mucho la atención cómo explica, cómo describe. ¿Sí la tienen? Sí. Y dice, por ejemplo, así, y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Cuando esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía, y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho, y escuche esto, y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. O sea, cuando él llegó y encontró que esta gente habían aceptado al Señor, lo que les enseñó inmediatamente es: séanle fieles a Dios con todo el fervor de su corazón. O sea, no dejen que se enfríe. ¿Alguno aquí le ha pasado que la vida cristiana se le enfrió? No sé qué dice, ¿le ha pasado o no le ha pasado? Y empiece a revisar por qué. Y verá que fue que nos fuimos alejando. Muchos cuentan historias de cuando servían al Señor. No, y yo le servía al Señor, y yo hacía. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Y usted empieza a oír, me dejé. Otros dicen, empecé a trabajar derecho. Otros dicen, es que muchos negocios. Otros dicen, es que en la iglesia me miraron mal. Es que en la iglesia me criticaron. Y usted empieza a notar cómo el enemigo le ha interesado irnos alejando. Y mucho tiempo se ha puesto el ejemplo de que nosotros somos como una fogata. Y mientras los chamicitos están juntos, están rojitos.
y da fuego. De hecho, usted enciende una fogata y para apagarla el problema. Cuando ella ya coge fuerza, ella hasta para apagarla, usted le echa agua y por aquí queda un tizoncito prendido y él sigue humeando y sigue luchando. Pero cuando usted saca un chamizo, un tizón, por rojo que esté, si lo deja solito, se apaga. El enemigo ha venido haciendo muchas cosas, entre ellas alejándonos un poco, y hemos ido perdiendo la comunión. Para muchos, de hecho, si saludo al hermano o no saludo al hermano es lo mismo, ya fui a la iglesia. Pero sabe una cosa, saludar a un hermano es una bendición. Amén. Yo pensé que iban a gritar amén. Pero saludarnos es una bendición. No, yo llego al culto y me siento, y donde me siento ahí estoy, y se acabó y yo soy el primero que salgo. Oh, eso es un mal síntoma. Eso es un mal síntoma. Ah, hermano, es que a mí no me gusta hablar con la gente. Listo, no se siente, pero salude la iglesia. Aunque usted no crea, esa mano que te abraza y te dice Dios te bendiga, créalo, ahí hay bendición de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero al enemigo le interesa que usted y yo seamos como apáticos. No, hermano, es que yo soy muy serio. Sea serio, pero salude, déjese saludar. Al enemigo le interesan muchas cosas, y uno tiene que entender que aún en la iglesia por ahí viene el enemigo sembrando cosas. No, hermano, seamos amables. A Dios le gusta eso. Cuando pueda ayudar a un hermano, hágalo, que a Dios le gusta eso. Cada vez que pueda congregarse, venga, que a Dios le gusta eso. Cada vez que haya una actividad, diga, voy a hacer el esfuerzo. Si no pudo, pues listo, no pudo, estoy trabajando, estoy enfermo. Pero mientras pueda, hermano, recuerde que a Dios le gusta la comunión con los santos. A Dios le gusta donde habitan los santos. A Dios le gusta la comunión. Así es que dice, la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los santos. En los íntegros es hermosa la alabanza. Qué rico cuando entendemos que nuestra fidelidad también se ayuda cuando estamos en ese fuego de la presencia de Dios. Ahora, la fidelidad no se puede quedar solo en una doctrina, hay que llevarla a la práctica. ¿O qué dicen ustedes? Yo no puedo ser fiel y decir yo soy fiel, porque la Biblia dice no. Nosotros debemos de ser fiel en nuestra manera de vivir. Mira lo que dice Tito capítulo 2 verso 9 y verso 10. Tito capítulo 2 verso 9 y verso 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Vamos a leerlo en esta versión. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y alguien diría, ¿y eso qué tiene que ver? Mi fidelidad la muestro allá. Amén. Siempre he creído, o bueno, no sé si desea que yo lo crea nada más, pero quien contrata a un cristiano, ¿qué espera? ¿Qué espera? Si usted tiene una empresa y contrata a un cristiano, ¿qué espera? Una persona responsable. ¿Qué pasó cuando José llegó a la casa de Potifar? Potifar dijo, este muchacho es fiel a Dios, porque todo empezó a producir, a crecer. Y él dijo, no, a este le puedo entregar toda mi casa. No le entregó a la esposa porque eso era pecado. Bueno, le hubiera dicho, ahí tiene a mi esposa para que me la administre también. Tan fiel era que su jefe tuvo que decir, este es un hombre de Dios. Yo necesito que mi vida, mi fidelidad se refleje allá. A veces a uno, aquí no me ha pasado, pero a veces a uno le dice, necesito un trabajador, pero que no sea de la iglesia. Y muchos hermanos que tienen empresas no contratan hermanos.
Y dice el hermano, no, porque es que él no iba al culto y ahora que trabaja conmigo que tiene que llegar 3 horas antes al culto. Y llega tarde y dice, no, es que el hermano, no, se trabaja para una empresa, usted tiene que cumplir una empresa. Y esa empresa, sea de quien sea, usted tiene la obligación de presentar que usted es un hombre fiel, una mujer fiel, que llega a tiempo, que hace lo que le corresponde y que antes, si le toca, hace un poquito más. Alguien diría, oye, es el patronista. No, yo siempre he creído que el acomedido come lo que está escondido y que hay momentos donde hay que hacer un poquito más. Y qué bueno cuando yo lo hago, dejando claro que yo soy un hijo de Dios. Entonces, cuando alguien encuentra a un hermano, espera que no lo va a robar. ¿Qué dice usted? No, hermano, tráigame uno de esos de su iglesia aquí. ¿Qué está diciendo él? Que no me robe, que no me quite el tiempo, que esto, ¿cierto? Que sea honesto, que trabaje. Entonces, qué rico cuando yo llevo mi fidelidad a mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire lo que sigue diciendo el texto. Ayúdame ahí. Dice, no defraudando, sino mostrándose como. ¿En qué? En todo. Un buen cristiano es fiel en todo. No, yo soy fiel hasta aquí, no, en todo. ¿Por qué? Porque la fidelidad es tipo de la integridad. E integridad es algo que es completo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, ¿qué hacemos cuando somos fieles en todo? ¿Qué dice la palabra? Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. O sea que yo puedo adornar o afear. ¿Están de acuerdo o no? Yo con mi vida, con mi fidelidad o mi infidelidad, o hago ver la doctrina bonita o la hago ver fea. Qué rico, hermano, que los que nos conozcan por hombres y mujeres fieles. Que nos sigan preguntando por hermanos para trabajar. Hermano, o fulano de tal, tráigame una señora de esa de su iglesia. Es que necesito a alguien en mi casa que sea responsable. Tráigame a alguien de su iglesia. Pero no que le digan, ahí se me perdieron los anillos. No, qué rico, hermanos, que nosotros podamos demostrar lo que somos en cualquier lugar. Y que esto lo único que haga sea exaltar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la muchacha que trabajaba en la casa de Naamán? De pronto nadie pensó en ella. Enfermo, y de pronto iba allí, iba allá, el hombre tenía con qué pagar y con qué traer médicos o gente de su época, pero en la casa había una mujer que temía a Dios, fiel a Dios, y un día le dijo, oiga, mi señora, es que en Israel hay profeta de Dios, y si él quiere, allá lo pueden sanar. Oiga, qué rico cuando podamos. Y de pronto yo creo que le dijo a la esposa, amor, vamos a ponerle nombre a Amparito. Me dijo que en Israel hay profeta y que Dios te puede sanar. Y yo imagino él diciendo, oiga, que Israel, ¿cuál Israel? Pero haga caso. Ya conocemos la historia. Y la historia no vuelve a mencionar a esa muchacha, ni le dieron premio, ni le dieron descanso, ni le dieron una liguita, nada. Pero hermano, quedó en la historia que no tienes que estar en posiciones altas. Un fiel resplandece hasta en un rincón. Un fiel resplandece en la humildad. Un fiel resplandece donde está, porque Dios lo respalda. Y ese hombre volvió con la piel como la de un bebé. Y yo me imagino a la esposa, uy, amor, hace años no te veía tan lindo. Y no hicieron reconocimiento, pero qué rico nosotros poder presentar a Cristo desde nuestra vida. No es solo de palabras. No, que yo soy cristiano, que yo, a veces uno no debería ni de decir eso, a veces el comportamiento no da ni para que uno diga eso. ¿O qué dice usted? Una vez yo iba sin casco
en la moto con el niño que está aquí, y con mi esposa íbamos sin casco para la iglesia, y nos paró un policía y nos dijo: oiga, venga amigo. Y yo paré, y los cascos, y yo, es que, y yo le dije: yo soy cristiano. Y me dijo: peor. Yo no sé por qué dije eso. Cuando una vez un pastor en cierta zona fracasó en su ministerio porque cometió adulterio, nosotros viajamos en los carritos desde el Bajo Cauca y nos paraba la policía, y nosotros somos pastores. Bien pueda, señores, bien pueda. Pero cuando ese hombre fracasó, ya nosotros no decíamos que éramos pastores, pasamos derecho, calladitos. Pero qué rico cuando nuestro testimonio hace ver a Dios en todo lo que hacemos. Fidelidad, hermano. Tenemos un Dios fiel. El trabajo es de nosotros. Conservarnos en fidelidad, hacer las cosas bien. Amén. La fidelidad tiene recompensa. La fidelidad tiene recompensa. ¿Se acuerdan de lo que le dijo el Señor en Apocalipsis capítulo 2, el verso 10? Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Mira lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tenemos recompensa. Un día, de pronto alguien dirá que lo que ha hecho no representa nada, pero sea fiel en lo poco, porque un día oiremos una voz preciosa, hermano, sin igual, que dirá: ven, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que esta mañana alguien le dijera al Señor: ayúdeme a ser fiel. Redarguya mi corazón, redarguya mi mente. ¿Y sabe qué dice Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3? Hay una preocupación de Pablo. Pablo está muy preocupado y le dice a la iglesia: pero temo, tengo miedo, estoy preocupado, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, como quien dice, y hoy pudiéramos decirlo, estamos en medio de una generación mala. ¿O qué dicen ustedes? Mala. Una generación que no quiere saber de Dios. Una generación donde cada día se le va abriendo camino al nuevo orden mundial y a todas estas cosas. Y Pablo, aunque en esa época no vivía lo de hoy, pero Pablo dice: yo estoy muy preocupado porque el enemigo puede dañar en los sentidos, porque ustedes pueden dejar de pensar como pensaban antes. Y se lo voy a decir con todo el corazón: esta iglesia no puede cambiar su manera de pensar. Nuestros sentidos tienen que seguir bien ubicados. Tenemos que seguir pensando que sin santidad nadie verá al Señor. No podemos dejar que el enemigo nos meta cositas y cositas, y entonces esto no es malo, y a uno le preguntan todo el tiempo: pastor, esto es malo, pastor, esto es malo. No te preocupes en eso. Tú ya aprendiste cómo funciona. Tus sentidos tienen que estar puestos en Dios.
Dios tiene que ser glorificado en lo que hacemos, en lo que vivimos. Y Él dice, estoy preocupado, muy preocupado, porque un día Satanás engañó a Eva y le dañó sus sentidos. Ella dejó de mirar a Dios, dejó de temer a Dios, dejó de pensar en Dios. Y luego le dijo, me parece muy duro que se han engañado nuestros sentidos, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo no sé usted qué piensa, pero yo creo que hoy necesitamos volver a ser fieles a Dios. Si eres fiel, sea mejor. Pero si no es fiel, volvamos al que nos está esperando. Volvamos al que hizo el pacto. Por ahí nosotros cantábamos una canción que decía, mi Dios y yo hicimos un pacto de amor. Él lo selló con su sangre, ya pago. Y yo le di mi corazón. Pero yo le fallé, fui indigno, me comporté como no era. Le fallé, pero esta mañana alguien pudiera volver a Él y a decirle, sí te he fallado. Y yo no sé si usted agradezca esta mañana, pero yo esta mañana agradezco la soberanía de Dios. Agradezco que Dios propuso el pacto, estableció el pacto, garantizó eternamente un pacto y no dijo pongamos mitad y mitad, sino que dijo yo asumo la parte más grande. Como quien dice, cuente conmigo siempre, yo voy a estar ahí para ayudarle. Necesitamos andar en integridad. Escuche lo que le voy a decir. Andar en integridad no implica perfección. Andar en integridad es volver, regresar continuamente a esa línea. A pesar de nuestras caídas, de nuestros errores, de nuestros fracasos. Fidelidad es entender que lo hemos dejado. Fidelidad es entender que estamos lejos de Él. Fidelidad es decirle voy a volver. Como ese muchacho que entendió que estaba mal. Sería alguien decirle, Señor, me aparté, me he ido y no he encontrado nada bueno. El mundo lo único que ha hecho es humillarme, tirarme a la basura. Ese muchacho que se fue mientras tenía riqueza. Todos lo querían, todas las mujeres querían estar con él, pero llegó un momento en que se acabó el dinero, se acabó todo. Incluso dice que intentaba comer la comida de los cerdos y los dueños no le permitían comerla, porque el enemigo está acostumbrado a tirar al hombre a la basura, a la mazmorra, y hacerle sentir que no vale nada, hacerle sentir que Dios se olvidó de él. Pero esta mañana me alegra poder decir que Dios no se ha ido, que Dios está firme, fiel, diciendo ya viene y te está esperando y ya viene. Y Él dice ya viene. Quizás esta mañana alguien se atreva a decirle, aquí voy. Tenemos garantizada la fidelidad de Dios. Hoy puede ser un día para decir, he sido infiel, pero Dios siempre ha estado ahí. No lo merezco, pero Él siempre ha estado fiel, no solo a su palabra, sino a su amor. Yo sé que sus bendiciones y su amor no han estado condicionadas a mi fidelidad. Debería Dios haberse ido hace ratos. Dios debió de habernos dejado hace mucho tiempo. Dios debió de haberse olvidado del pacto porque nosotros lo rompimos. Pero Él sigue diciendo, yo no puedo negarme a mí mismo. Esta mañana alguien puede volver a la fidelidad. Alguien esta mañana puede decirle, Señor, gracias por tu fidelidad. Alguien hoy puede decirle gracias por estar siempre ahí para mí. Alguien hoy puede decirle gracias por esperarme como el Padre amoroso.
Hoy quiero volver a serte fiel, cueste lo que me cueste. Hoy quiero volver a ser fiel, duela lo que me duela. Hoy quiero volver a ser fiel, aunque tenga que llorar. Hoy quiero volver a ser fiel, aunque todo se venga abajo. Pero si estoy de tu mano, voy a ser más que un vencedor. Yo no sé si esta mañana hay alguien aquí que pueda reconocer que le hemos fallado muchas veces, que nos hemos ido muchas veces, pero que siempre que hemos venido lo hemos encontrado ahí. Quisiera ponerse en pie esta mañana y decirle gracias por no irse. No sé cuántas veces te estaban esperando en un lugar X y te cogió la tarde, no pudiste llegar a tiempo, y cuando llegaste ya no estaba el que te estaba esperando. Perdiste el día, perdiste el viaje, perdiste la oportunidad. Pero esta mañana te voy a dar una buena noticia. Te ha demorado mucho, pero Él sigue ahí esperando. Él sigue diciendo: si tú quieres yo te ayudo, si tú quieres yo te levanto de nuevo, si tú quieres te doy otras razones para vivir. Yo quiero invitar a alguien esta mañana que quiera venir al altar un momento a decirle: ¿por qué no me das otra oportunidad? Qué bueno que alguien hoy se atreviera a decir: yo fui el que me he ido, yo soy el que te he fallado. A veces hemos buscado culpables, a veces hemos buscado una cantidad de excusas, pero esta mañana tenemos que reconocer que fuimos nosotros los que nos hemos ido. Pero siempre he estado, siempre he estado, siempre he estado, siempre. Cuando has estado triste, has ido allá a tu cama y te has arrodillado y has sentido que alguien te abraza y te dice: aquí estoy. Cuando todos te han fallado, cuando todos te han decepcionado, Él te dijo: pero yo no me he ido, pero yo no te he fallado. Yo quiero orar por alguien esta mañana. Alguien que sienta que el mundo le ha fallado. Alguien que sienta que la vida no tiene sentido. Alguien que sienta que está solo, que está sola, pero que esta mañana puede venir a los brazos de Él. Pueden volver a los brazos de papá. Pueden volver a los brazos de los cuales nunca te debiste haber ido. Él todavía sigue esperando y busca a lo lejos ver tu silueta. Te lo imaginas mirando a ver si eres tú. Aquella mamá me decía: pastor, cuando llegaba un abono yo sentía que llegaba mi hija. Pues esta mañana Dios te está mirando